Bueno, continuando con lo que estábamos hablando, habíamos llegado a la conclusión que, a diferencia de la sexualidad animal, que está dirigida siempre por un ciclo hormonal, la del hombre está siempre activa, hombre en sentido genérico, pues, pero debe estar regida por la razón y por la voluntad. Y su cauce, básicamente, es el amor y no el instinto. Porque, ¿qué se entiende por instinto? Instinto es un impulso, es como una manera de actuar de una forma espontánea que no está sometida a la reflexión. Entonces, eso no es característico del ser humano. O sea, el ser humano tiene la facultad de reflexionar, tiene la capacidad, por la razón, bueno, que tiene la libertad y tiene inteligencia y tiene voluntad, entonces tiene razón y voluntad. O sea que el ser humano tiene que reflexionar y por eso actúa con autodeterminación. Pues el ser humano, nosotros tenemos la capacidad de comportarnos reflexivamente, de pensar, y por consiguiente esa autodeterminación es que tú determinas pues eventualmente pues lo que te conviene o lo que no te conviene, por la misma naturaleza del hombre, que es capaz de actuar supra instintiva, o sea, por encima de los instintos. Lo es también en muchísimas cosas. O sea, uno tiene capacidad de escoger entre una cosa que le conviene y una cosa que no le conviene. Tienes capacidad de escoger incluso también, por tu inteligencia y por tu voluntad, en el dominio sexual. Si no fuese así, entonces la moral no tendría ningún sentido o sencillamente no existiría. Y es un hecho pues, que está reconocido por toda la humanidad. El instinto sexual humano vemos, por tanto, que es totalmente diferente al instinto sexual animal. El instinto sexual humano va siempre, siempre referido a una unidad, que es el ser humano. Y por eso es que podemos afirmar que la sexualidad abarca todos los aspectos de la persona humana, pues. Lo específico del hombre, digamos, es su alma, es su espíritu, pero el cuerpo y el alma es una sola unidad. Entonces uno no puede desprender una cosa de la otra. El ser humano es la suma de esas dos partes. Su cuerpo y su espíritu no se pueden separar. Es una unidad inseparable el cuerpo y el alma. Entonces somos una parte espiritualizada y una parte corporal. Entonces, tú no puedes reducirte solamente a la pura materia, que es simplemente, como decíamos antes, a un placer por un placer. No, por lo contrario, tú tienes que unir esa sexualidad del hombre, como te dice allí al principio, que siempre involucra a la totalidad del individuo, pues. Entonces, tú tienes un compromiso en la sexualidad humana, un compromiso corporal y un compromiso psicoespiritual. O sea, eso es clarísimo. Y fíjense ustedes, tan claro es que el plan de Dios sobre el hombre y la mujer desde el principio les dijo que fueran fecundos y poblasen la tierra. O sea, hay una frase, bueno, yo no recuerdo ahorita realmente quién la dijo, pero creo que fue no recuerdo ahorita, la verdad me perdonan esa, pero voy a averiguar bien. Nunca debemos avergonzarnos en nombrar lo que Dios no se avergonzó en crear. Entonces, el plan de Dios estaba siempre que el hombre y la mujer fueran fecundos y poblasen la tierra. Por tal motivo, para que poblásemos la tierra fue que se instituye el matrimonio. Y por eso el uso de la sexualidad fuera del matrimonio es que se considera un poco ilícita, pues. Como el placer es parte de la sexualidad, Dios nos da dos mandamientos para poder orientar ese instinto sexual. Uno de ellos es el sexto, no cometerás actos impuros, que implica pecados externos. Y el otro es el noveno, que no consentirás deseo impuro, que implica todo pecado interno. Entonces yo quisiera que esto nos quede muy, muy claro. El plan de Dios siempre para el hombre y la mujer fue que fueran fecundos y que poblaran la tierra. Por eso al principio hablamos de que el plan de Dios era para el amor humano.
y nos hizo hombre y mujer nos creó. Entonces la sexualidad del hombre va a implicar siempre al individuo, pero como el placer es parte de la sexualidad, Dios nos da dos mandamientos para que nos ubiquemos, digamos, dentro de la ley, vamos a decirlo así. El sexto, que es el que dice no cometer actos impuros, y el noveno, donde dice que no consentirás deseo ni pensamientos impuros, que, bueno, implica, digamos, un pecado interno, pues, porque es de pensamiento. Dimensión de relación en la sexualidad. Esto se refiere a la relación. La dimensión de relación es la característica de la psicología de la persona que determina su actitud en el trato con los demás. Entonces, esto es muy importante. Es claro que el tipo de vida sexual que lleva cada persona determina el modo como trate a los demás. Para comprenderlo, es muy importante que tengamos en cuenta que la sexualidad es un diálogo. Es un diálogo, es de dos. Entonces, es muy claro que el tipo de vida sexual que lleva cada persona determina el modo de trato a los demás. La sexualidad es un diálogo. El cuerpo es expresión de lo más profundo y esencial del ser humano. A través del cuerpo, el hombre se manifiesta como es y se comunica con los demás. En ese diálogo hay un dar y un recibir. Por eso, quien solo da, bueno, pudiéramos poner como ejemplo aquí, es un poquito duro, pero es así. Por ejemplo, las que se han dedicado a la prostitución, solamente da. O quien solo recibe, que es aquel ser egoísta que solamente busca el sexo para su propio placer, pueden llegar a deformaciones psíquicas. Entonces, debe haber un diálogo. Es esa dimensión que tenía antropológica que nos hablaba San Juan Pablo II, esa dimensión de la Familiaris Consortio, significa que hay una relación entre dos personas que tienen, uno es hombre, otro es mujer, y tienen ambos dignidades, porque dignidad de mujer y dignidad de hombre, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando no hay un dar y un recibir en esa sexualidad, hay esas deformaciones psíquicas, pues de las personas que se han dedicado a la prostitución, que solo dan, o esa gente egoísta de puro placer que solamente recibe. Entonces, fíjense, cuando no hay un diálogo, por eso vamos a tocar ciertos temas sin entrar realmente en ellos, porque entonces podríamos estar todo el día en esto. Pero cuando no hay diálogo en el ejercicio de la sexualidad, por ejemplo, en la masturbación, entonces el muchacho o la persona se aísla. En vez de llegar a un diálogo o de llevar el diálogo, lleva más bien a la incomunicación, al placer individual, vamos a decirlo así, ¿no? En cambio, la sexualidad está concebida dentro de los principios morales y dentro del valor que le dio Dios a la sexualidad en un diálogo, un intercambio entre un hombre y una mujer, básicamente por amor. Entonces, ahí está implicado también un sentimiento. Y por eso es que se crea el matrimonio y se le da un valor de sacramento, porque entonces lo que está fuera, vamos a decir así, del matrimonio, pues se pudiera considerar que es una actividad sexual, pues, que no está lícita, pues, porque realmente es ilícita, porque no está contemplada dentro de esta dimensión de relación y de diálogo que debe existir en la sexualidad. Hay en la segunda parte de este esquema de esta sesión, era la visión cristiana de la sexualidad. Entonces, según los planes de Dios, hombre y mujer forman una sola carne. Constituyen entonces
un nuevo proyecto de vida. La sexualidad es el modo que tiene el hombre para comunicar el don de la vida, que es un don recibido de Dios. Por eso es que todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. O sea, todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Entonces, por eso es que en la sexualidad, según el plan que tiene Dios para su hombre y su mujer, que Él creó a su imagen y semejanza, es que constituyan un nuevo proyecto de vida. Y por eso, eso lo dice en el número 11 de la Humane Vitae, que es una encíclica también importantísima. Esta doctrina muchas veces expuesta por el matrimonio, por el magisterio de la Iglesia, está fundada por la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el significado procreador. Cristo fue quien elevó la unión del hombre y la mujer a la dignidad de sacramento. El amor sexual se sobrenaturaliza, es sobrenatural, convirtiéndose en expresión de caridad. La sexualidad, en efecto, se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Yo creo que esta es una de las cosas más bellas del tema, pues, porque realmente Cristo creó el matrimonio como sacramento para sobrenaturalizar esa unión del hombre y la mujer. Esa es la visión cristiana de la sexualidad, que fue creado un sacramento específicamente para hacer sobrenatural esa sexualidad entre el hombre y la mujer. Y se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se comprometen entre sí hasta la muerte. La donación física, por ejemplo, total, sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona, o sea, todo el ser humano, el alma y el cuerpo. O sea, en esa donación que hay en la sexualidad, desde el punto de vista cristiano, hay una entrega total entre ese hombre y esa mujer. Y el único lugar que hace posible que esto se dé es en el matrimonio. Es decir, en ese pacto de amor conyugal o en esa elección consciente y libre con la que el hombre y la mujer aceptan una comunidad íntima de vida y amor, que es querida por Dios mismo y que solo bajo la luz de Dios manifiesta su verdadero significado. Eso está en el número 11 de la Familiaris Consortio. Esto que les acabo de decir es una de las cosas más bellas realmente, porque esa donación total entre el hombre y la mujer en plena demostración de lo que es la sexualidad humana, que fue creada por Dios, porque Dios nos creó y nos dijo crecer y multiplicados, es esa donación total, ese sitio donde se puede hacer esa donación total es dentro del matrimonio. Es decir, ese pacto de amor conyugal y esa elección consciente y libre con la que el hombre y la mujer aceptan la comunidad íntima de vida y amor querida por Dios mismo, solo bajo esa luz se manifiesta, sobre la luz del matrimonio, donde se manifiesta ese verdadero significado. Vamos a ver ahora, esta es otra parte, digamos, que comprende la educación sexual. La información sexual, esta es parte de que podemos hablar un poquito sobre la educación sexual. La información sexual no debe reducirse a hablar solo de las funciones biológicas. Debe tocar siempre los valores éticos, antropológicos y psicológicos que comprenden la personalidad sexual del individuo.
El conocimiento de la vida sexual y de los datos básicos sobre tu funcionamiento y significado es fundamental para